Buenas noches, estimada Jessica. Vamos a continuar con nuestra tutoría y tengo planificado el día de hoy avanzar el prólogo y la introducción. Obviamente solamente las ideas principales. Realmente el texto es bastante denso, muy sustancioso y creo que no podemos avanzar a- al detalle que hubiéramos querido, he dado que no es un curso regular, sino tenemos la modalidad de tutoría. A ver, veamos entonces qué ideas podemos rescatar del prólogo. A ver, voy a hacer una contraposición entre lo que es el positivismo y el naturalismo. A ver, por una parte, empecemos por el naturalismo. Simplemente voy a abreviar así. Por una parte, existen normas que son independientes del legislador, ¿sí? ¿Sí? No es condición necesaria para la existencia de normas que haya una voluntad legislativa que ponga en vigencia esas normas. ¿Sí? Este es el símbolo del condicional lógico que se lee solo sí, y voy a tacharle para negar que las normas estén dependiendo de un legislador. ¿Sí? De cualquier tipo. Y cuando hablo de legislador, sobre todo estoy pensando en la voluntad de alguien que va a poner en vigencia esas normas. Puede ser una persona, un colectivo o incluso la voluntad divina. Bien, y segunda característica, que estas normas que son independientes de toda persona, de un legislador, son las que van a regir el derecho positivo. ¿Sí? Y recuerde que por derecho positivo estamos entendiendo aquel que depende de una autoridad. El... Recuerden, positivo viene de positum en latín, que significa puesto. ¿Sí? Es decir, es el resultado de un decreto de una autoridad. Bueno, entonces sería el resultado de una decisión o una convención. Bien, desde el punto de vista justnaturalista, nosotros podemos hablar de una filosofía del derecho. Es decir, una reflexión filosófica, propiamente filosófica, sobre el derecho. Por lo tanto, es una filosofía, podemos decir, aplicada. Ello supone que podemos hacer una ontología, hay una axiología del derecho, una teoría del conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros conocer la esencia del derecho, las normas, etcétera? Ahora, en contraposición, el positivismo
él habla de una teoría del derecho. ¿Y por qué esto? Recordemos, el positivismo es una corriente filosófica en general inventada por Augusto Comte y que se basa en el empirismo. ¿Sí? El positivismo en general es empirista. ¿Sí? ¿Y qué es el empirismo? Aquella doctrina de teoría del conocimiento que cree que la manera de justificar la verdad es a través de la experiencia, la percepción sensible. De modo que una pregunta que vaya más allá de la experiencia, es decir, que no esté al alcance de la observación, del tacto, de cualquiera de los otros sentidos, es sin sentido. No hay manera de encontrar una respuesta ni afirmativa ni negativa a esa pregunta. Entonces simplemente las preguntas quedan eliminadas. Eso es lo que sucede con todas las preguntas metafísicas que tratan de encontrar la esencia de las cosas. Por ejemplo, la esencia de la justicia. Si nos preguntamos, ¿qué es la justicia? Esa es una pregunta que no tiene respuesta dentro del empirismo y por lo tanto se la elimina. Es esa la razón por la cual en vez de filosofía del derecho, los positivistas prefieren hablar de una teoría del derecho. Y cuando reflexionan sobre el derecho, lo único que les interesa es la forma del derecho. Eso Lorenzo lo etiqueta de un formalismo. Es decir, con otras palabras, que el teórico del derecho, desde el punto de vista positivista, simplemente se limita a cuestiones que no tienen que ver con el contenido del derecho, con el qué, sino más bien con el cómo. Por ejemplo, cuestiones de cuál es la jerarquía de las normas, ¿sí? ¿Qué reglas, qué procedimientos se debe seguir para poner en vigencia una ley? ¿Sí? O al revés, para que deje de tener vigencia, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, la cuestión de qué normas se deben implementar, ya cuestión de contenido, eso el teórico del derecho lo deja para el legislador. ¿Sí? Es el legislador el que va a determinar qué normas va a haber, va a contener el ordenamiento jurídico. De modo que desde la teoría del derecho no se puede poner una delimitación en cuanto a la materialidad del derecho. Entonces, se deja en total libertad al legislador para que él sea el que le dé un perfil, un contenido concreto a las normas. Ahora, veamos, por otra parte, ya desde este momento, ¿cuál es el fin del ordenamiento jurídico? Es decir, cuando hablo de fin, estoy hablando de lo que los griegos llamaban el telos, en el sentido de objetivo o meta, el para qué.
de todo el conjunto de las leyes. Desde el justnaturalismo de Lorenzo, el fin del ordenamiento es el bien común. Voy a abreviarlo así. Y este bien común se lo entiende de dos maneras. Por un lado, es un valor. ¿Sí? En realidad es el valor supremo del ordenamiento jurídico y, por otra parte, es un deber. ¿Sí? Tenemos, perdón, obligación de contribuir al bien común. Ya veremos en otra ocasión otras características esenciales, definitorias del bien común. Por de pronto, estoy señalando que es lo que da unidad, cohesión, lo que va a poner una dirección para todas los elementos que conforman el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Bien. Ahora, otra característica que está aquí mencionada del bien común en el prólogo es que sirve para justificar a la autoridad política, al poder político. ¿Sí? A ver, es decir, es lo que da respuesta al problema de la legitimación de la autoridad. ¿Por qué debemos nosotros obedecer al gobernante? ¿Y por qué él legítimamente puede esperar que todos los demás obedezcan sus órdenes? La razón no puede ser otra, según Lorenzo, sino que esa autoridad está ahí puesta para conservar y aumentar el bien común. ¿Sí? En cambio, viceversa, el momento en que el gobernante de una manera sistemática, grave y sin posibilidad de enmienda perjudica o destruye el bien común, entonces ese daño que hace la autoridad al bien común da pie para un derecho colectivo de derrocar a ese gobernante ilegítimo. Entonces, ese es un papel suplementario que juega el bien común, de ser aquello que sirve de base de legitimidad para el gobernante. Y recuerden que cuando hablamos de poder estamos refiriéndonos a esa capacidad que tiene el gobernante de imponer leyes y hacerlas cumplir. Pero por supuesto, esa imposición de leyes tiene la otra contraparte, que es la de proteger derechos. ¿Sí? Ahora, a ver, el bien común eh, también sirve de fundamento a los derechos humanos. ¿Sí? Derechos fundamentales, hemos de ver en otra ocasión que se subdividen en derechos de libertad y derechos de bienestar. Es a través de estos derechos que el ciudadano, los individuos pueden gozar o disfrutar de este bien común. O de otra manera, este bien común se materializa, se revela, se manifiesta en el goce de los derechos. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la razón de que
el bien común esté a la base o que sirva de fundamento a los derechos, la razón no es otra sino la de que los objetos que están protegidos por este derecho, ¿sí?, son o hacen un bien al individuo. Pensemos, por ejemplo, en agua y alimentación, educación, vivienda, salud, trabajo, seguridad social. Todo eso forma parte del bien de un individuo y, por lo tanto, de ahí surgen los derechos que van a proteger esos elementos del bien de cada persona. Estamos de un miembro de la sociedad. Bueno, recuerden, esto habrá que desarrollar a futuro. Aquí estamos viendo a nivel panorámico lo que viene más luego. Ahora, a ver, miren, para terminar el prólogo, quisiera resaltar el contraste entre, por una parte, cuando hablábamos de legislador, estaba refiriéndome a la voluntad del legislador, ¿sí? Es decir, que estas normas o conjunto de normas son el producto, el resultado de una deliberación al final de la cual los legisladores podrían ser, por ejemplo, asambleístas constituyentes, o se ponen todos de acuerdo por consenso, por unanimidad o por votación de la mayoría. En todo caso, hay ahí un voluntarismo a hacer depender las leyes de lo que deseen los sujetos. En cambio, el justnaturalismo es intelectualista en vez de voluntarista. Recuerden, la diferencia entre voluntarismo e intelectualismo está en la concepción que podemos tener nosotros con respecto a en qué relación están la voluntad y el intelecto. La voluntad como entendida como esa capacidad que nos hace mover nuestro cuerpo o nos da una inclinación, podemos decir, un deseo hacia algo. En cambio, el intelecto más tiene que ver con el conocimiento. Conocimiento, por ejemplo, de esencias. Por supuesto, eso es algo que está estrechamente relacionado con la razón, con el conocimiento de leyes universales, y esas leyes o esas esencias no dependen de la voluntad de nadie, sino que son esencias eternas, inmutables, que simplemente se las descubre. Entonces, detrás de la polémica entre positivismo y naturalismo están estas otras tendencias del intelectualismo y el voluntarismo. Bueno, entonces, hasta aquí algunas de las principales ideas del prólogo, e inmediatamente paso a la introducción. No sé si Jessica tiene tal vez alguna crítica, alguna duda. Con respecto a la relación del intelectualismo y el voluntarismo, o sea, no son contrarios completamente, ¿verdad? O sea, el intelectualismo o voluntarismo se incluye el uno al otro, No, 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 ¿o son no? De opuestos, son ninguna opuestos, manera. Ah, son opuestos. Verá, el, la inteligencia y la voluntad son dos facultades definitorias de toda persona, ¿sí?
Verán, aclaremos, cuando nos referimos a persona, estamos hablando simplemente a un ser que tiene o bien este par de facultades, inteligencia y voluntad, o tal vez de un modo más laxo, y esto no significa lo mismo, para incluir a otros seres que no sean humanos, ¿sí? Persona no es sinónimo de ser humano o de hombre. El ser humano es un tipo especial de personas. Si es que hay ángeles, si es que hay duendes, también serían especies de personas. Dios también es una persona, aunque no sea humano, ¿sí? Ahora, animales también pueden ser personas si es que entendemos estas dos características de un modo más amplio, más laxo. En vez de inteligencia, hablemos de una capacidad para hacernos una imagen del mundo. ¿Sí? Tener una visión del mundo de cómo es. ¿Sí? Incluso que aunque no lleguemos a descubrir leyes, como puede ser el caso de las mascotas, un gato, un perro, ¿sí? Ellos tienen una imagen de lo que es el mundo que incluye ciertas regularidades. Saben que a determinado momento del día uno ya se va a dormir, a otro momento le dan su comida, etcétera, etcétera. Esas son regularidades. Y esa es parte de su visión del mundo. Y en vez de hablar de voluntad, que tiene estrecha conexión con la inteligencia, podemos hablar de un apetito o simples deseos o tendencias, inclinaciones. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos que una persona tiene una visión de la realidad y que tiene apetencias, entonces estamos entendiendo a la persona en un sentido laxo. Y acá, entonces, animales como los mamíferos superiores también cualificarían para ser personas, ¿sí? En cambio, en un sentido más estricto, estamos hablando de razón y voluntad. Ahora, el problema entre intelectualismo y voluntarismo es de estas dos capacidades, ¿sí? ¿Cuál es superior a cuál? Podemos decir, ¿cuál es el jefe? ¿Quién manda? Según el intelectualismo, lo primero es la inteligencia, o si quieren, la razón. Y la voluntad es sumisa, obediente, está subordinada a lo que diga el intelecto. En cambio, el punto de vista contrario es que la voluntad actúa autónomamente por sí misma. La voluntad puede recibir un consejo, una sugerencia, una propuesta del intelecto, pero ella misma, la voluntad, puede actuar espontáneamente sin escuchar la voz de la razón. Entonces, en ese sentido, se puede decir que la voluntad es causa de sí misma, en vez de que sea el intelecto el que le imponga lo que tiene que hacer. Entonces, ahí no hay término medio, o es la inteligencia la que está por encima o es la razón. Una de dos, pero no puede ser que estén al mismo nivel, ¿sí? Una es superior, la otra inferior. Entonces, se ve la voluntad, según el voluntarismo, no está dependiendo para nada de la inteligencia. La inteligencia es la que supuestamente nos hace conocer la realidad, nos puede dar la verdad. Y de acuerdo con eso, debería actuar la voluntad. Eso es así según los intelectualistas, por ejemplo, Sócrates, Platón. En cambio, quienes tienen una posición voluntarista, minimizan esa capacidad de descubrir la verdad que tiene el intelecto o la razón y
creen que la voluntad puede actuar por cuenta propia. A veces podrá escuchar la voz de la razón, pero no siempre es así. Y entonces la voluntad se convierte en causa de sí misma. ¿Sí? Entonces, esa es la disputa de fondo detrás de el debate entre justnaturalismo y justpositivismo. ¿Sí? Tal vez alguna otra inquietud. Sí, bueno, la última tutoría había mencionado que estos derechos humanos no se referían solamente a los humanos, ¿no? O sea, a las personas, sino a todo, a los animales y a la naturaleza, ¿sí? Bueno, eso le dije la semana pasada, cuando Ujú. hablamos de derechos, De los derechos con mayúscula. no, a ver, verá, cuando la palabra derecho, si es que escribo con mayúscula, entonces eso es el ordenamiento jurídico, simplemente el conjunto o el sistema de normas. Eso es derecho en singular. En el libro está con minúscula porque supuestamente eso es lo que dice la Real Academia. Pero en cambio, cuando hablamos de derechos en plural, entonces estamos hablando de un tipo particular de normas. Recuerde, el, las normas son de tres tipos. ¿Sí? Se pueden clasificar o bien en obligaciones, deberes positivos o prohibiciones. Esa es una obligación negativa. Por ejemplo, no fumar. Y en tercer lugar, los derechos, una licitud o permisión. En, en el libro de Visión Lógica del Derecho, eso se simboliza con la A, acuérdese de autorización, ¿sí? Entonces, esto es un deber, esto es un derecho. El derecho es simplemente una permisión, una licitud, nada más. Es, por lo tanto, una especie de los tres tipos de normas. ¿Sí? Aquí tenemos el deber, ¿sí? Bueno, las dos primeras normas son deberes, deber positivo, deber de hacer o de dar. En cambio, la obligación negativa es deber de no hacer algo. Por ejemplo, no torturar, ¿sí? No robar. Eso es un deber negativo de no hacer, deber de inacción o deber de omisión, de no hacer algo. Entonces, ahora, ¿quiénes tienen derechos? Los miembros de una sociedad. Y sociedades no solamente la hay constituida por hombres, sino también por otros tipos de animales. Por ejemplo, hay un panal de abejas, un hormiguero. Son sociedades, pero no de seres humanos. Y los miembros de esas sociedades tienen derechos y también tienen obligaciones. Entonces, cuando hablo de derechos, no siempre me estoy refiriendo a derechos humanos, sino a derechos de un miembro de una comunidad, que puede ser no humana. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con esto de filosofía del derecho. Lo que quiere hacer Lorenzo es pensar un derecho para todo mundo posible. No solamente para nuestro planeta, sino en general para el universo, en donde quiera que haya una comunidad de cualquier tipo de personas, humanas o no humanas, animales o no, pueden ser espirituales. Entonces, tienen que tener determinados derechos. Ahí está el derecho natural. ¿Sí? ¿Está más Entonces, claro? sí, entonces está bien decir, por ejemplo, cuando dijo el bien común es que se materialicen los derechos humanos. Entonces, estos derechos humanos les podemos tomar o igualar a los derechos de una sociedad. Sí. A ver, entonces, eso
Gracias por la... Me permite, debería aquí simplemente poner derechos nada más. Por supuesto, lo que estaba antes es correcto. El bien común es la base de los derechos humanos, pero podríamos generalizar, decir que la base de cualesquier derechos es el bien común. No solo derechos humanos, sino derechos de cualquier miembro de una comunidad, la que sea. ¿Ya? Bien, entonces voy a tomar una foto del pizarrón antes de borrar. Ya, a ver, envié ya al WhatsApp. Entonces borro esto. A ver, un ratito. Voy a suspender aquí un ratito el...